Hola, soy Cándido y vengo a hablaros sobre las quimeras genéticas y resolver esta preguntina. ¿Somos todos quimeras genéticas? Bien, en primer lugar, para ponernos en contexto, vamos a imaginar que somos Lydia Fairchild. Esta mujer se quiso divorciar de su marido y se realizó una prueba de paternidad y maternidad de sus hijos. Esta prueba reveló que los hijos de Lydia no eran hijos suyos genéticamente. Sin embargo, ella aseguraba que era la madre biológica de ellos. Entonces los investigadores decidieron analizar el ADN mitocondrial y resultó que los hijos de Lydia sí eran nietos de la madre. Como sabemos, el ADN mitocondrial solo se hereda por linaje materno. ¿Cómo es esto posible? También podemos imaginar que somos Taylor Moore, una actriz muy famosa en Estados Unidos y que, como podéis ver, tiene 2 tonalidades en su vientre. Y lo más llamativo de ella es que tiene más de 100 intolerancias alimenticias. Tanto Lydia como Taylor son quimeras genéticas, es decir, cuando estaban en la etapa de desarrollo embrionario denominada blastocisto, es decir, con muy poquitos días de desarrollo, eran 2 hermanas, pero una incluyó a la otra y entonces las células de ese otro hermano incluido derivaron y formaron una línea celular. Por ejemplo, en el caso de Lydia, las células de su hermana formaron sus ovarios. Por tanto, Lydia es la madre biológica de sus sobrinos genéticos. También cabe destacar que en los laboratorios se está investigando mucho en este campo. Por ejemplo, se han realizado varios organismos quiméricos, sin embargo, el más llamativo o el más conocido es JIP, que este organismo es un híbrido entre cabra y oveja y se realizó en la Universidad de Cambridge. De forma externa, en apariencia, se parecía mucho más a una cabra por su pelaje y sus cuernos retorcidos. Sin embargo, el análisis de sus proteínas reveló que tenía más proteínas de oveja. Por tanto, quizás por esto JIP se llevaba mejor con las ovejas. A continuación veamos las posibles aplicaciones de las quimeras genéticas. La primera de ellas, el uso de quimeras genéticas para evitar la extinción de especies mediante organismos clonados. Sabemos que los organismos clonados se deben implantar en el útero de hembras de la misma especie. Por tanto, podemos fusionar 2 blastocistos con distintos días de desarrollo y el blastocisto con más días de desarrollo formará el organismo como tal, es decir, el organismo de interés, y el blastocisto con menos días de desarrollo se encargará de la implantación de este embrión en el útero. La segunda aplicación de la quimera genética es el uso de ellas para crear órganos humanos en animales. Sin embargo, estas 2 aplicaciones nos llevan a un debate ético, que como sociedad científica debemos dar una respuesta, reflexionar y, sobre todo, legislar. Otro dato muy curioso en el campo del quimerismo es la diferencia entre quimerismo y microquimerismo. El quimerismo consiste en un organismo que posee líneas celulares con distinto material genético, es decir, procede de 2 cigotos distintos. Sin embargo, en el microquimerismo, este organismo solamente posee algunas células procedentes de un organismo distinto. Existen diferentes tipos de microquimerismo, sin embargo, hoy solamente vamos a ver 3. El primero de ellos es el microquimerismo hemático. Este se da entre hermanos dicigóticos, es decir, por ejemplo, los mellizos o los trillizos intercambian células entre ellos durante su gestación mediante los vasos sanguíneos del útero. También existe el microquimerismo asociado a transfusión, que se recoge bajo las siglas MAC. En este caso se sabe que las células procedentes del donante pueden residir en torno a 7 u 8 días en el huésped. Sin embargo, cuando este organismo receptor ha sufrido traumatismos muy graves, como por ejemplo en soldados, las células del donante pueden residir en su organismo hasta 2 o 3 años incluso. Y el microquimerismo que para mí tiene la joya de la corona es el microquimerismo materno-fetal. Se ha demostrado que existe un flujo de células tanto de la madre al feto como del feto a la madre. Por tanto, todas las personas somos quimeras, bueno, microquimeras en este caso. Es decir, nuestras madres siempre tendrán células de sus fetos y los hijos siempre tendrán células de sus madres. Puede ser que este hecho influya en el llamado vínculo afectivo materno. Y quizás por ello, aunque yo tenga 21 años, estar así con mi madre sea uno de los mayores placeres de mi vida. Existen 2 vertientes en cuanto a las consecuencias del microquimerismo materno-fetal. Una vertiente positiva y una vertiente de consecuencias negativas. En cuanto a las beneficiosas o positivas, debemos destacar que se ha comprobado que existe una correlación entre menor probabilidad de cáncer de mama en mujeres que presentan células masculinas en sus mamas. También se ha demostrado que mujeres con Alzheimer no presentaban células masculinas en su cerebro. Sin embargo, en contraposición, mujeres que no presentaron esta enfermedad durante su vida sí presentaban algunas células masculinas en su cerebro. No obstante, en cuanto a las consecuencias negativas, debemos destacar que el microquimerismo materno-fetal influye en enfermedades autoinmunes y también en la respuesta de injerto contra huésped cuando se realizan algunos trasplantes.
Si tenéis alguna pregunta, por aquí os dejo mi correo electrónico. Gracias.